Las focas en la Antártida encontraron algo impactante más allá de la enorme pared de hielo. En este ambiente hostil, sin árboles, donde la vida apenas sobrevive, estas focas enfrentan el frío helado y constantes amenazas en la oscuridad. Buscan desesperadamente pequeños agujeros para respirar y evitan los peligros al acecho. ¿Qué secretos terribles pueden estar escondidos en un lugar tan remoto y gélido? Eso es exactamente lo que veremos en este video, así que quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Pero antes de comenzar, deja tu like y suscríbete al canal. Los secretos de las focas de la Antártida. La Antártida es diferente a cualquier otro lugar en la Tierra. Es una tierra fría y helada, sin mamíferos terrestres nativos, reptiles o anfibios. Ningún árbol o planta con flores puede sobrevivir a su clima severo. Sin embargo, la vida encuentra la manera de sobrevivir. El hielo aquí actúa como una cápsula del tiempo, preservando historias de criaturas antiguas y cambios climáticos pasados. Un descubrimiento increíble en la Antártida son las focas, a menudo llamadas cachorros del océano. Estas criaturas parecen modestas, pero son increíblemente hábiles en la supervivencia. Las focas de Weddell, por ejemplo, están perfectamente adaptadas a las condiciones de congelación. Pueden bucear a más de 600 metros en el océano y aguantar la respiración por más de una hora. Pero eso no es todo. Estudios recientes muestran que estas focas tienen un sentido del olfato agudo. Lo utilizan para encontrar agujeros de respiración en el espeso hielo y detectar depredadores y presas, incluso en el oscuro invierno polar. Pero esta no fue la única sorprendente revelación. Los científicos también descubrieron los restos de un ave gigante que una vez sobrevoló esta tierra helada. Esta ave antigua sugiere que la Antártida fue alguna vez un lugar muy diferente, posiblemente más cálido y lleno de vida. Estos descubrimientos desafían lo que sabemos sobre este continente remoto. Las focas y el ave gigante muestran cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. Cada hallazgo en el hielo proporciona más información sobre el clima pasado de la Tierra y cómo las especies han evolucionado a lo largo del tiempo. Parece que las focas de Weddell podrían usar el campo magnético de la Tierra para navegar por las aguas heladas, como si tuvieran un GPS incorporado. Esta habilidad probablemente evolucionó para ayudarlas a sobrevivir y cazar en su desafiante entorno. Pero la parte más sorprendente fue descubierta a principios de 2022, cuando un equipo de científicos encontró una enorme colonia reproductiva de estas focas en las profundidades del mar de Weddell. Este hallazgo es crucial, ya que proporciona nuevos conocimientos sobre cómo las focas de Weddell se reproducen y se adaptan a ambientes extremos. La colonia, ubicada en un área remota e inexplorada, ofrece una visión única del ciclo de vida de estos animales y de cómo interactúan con el ecosistema polar. Aprender sobre las habilidades de navegación y los comportamientos reproductivos de las focas no solo mejora nuestra comprensión de la biología marina, sino que también muestra cómo las especies se adaptan a las condiciones más rigurosas de la Tierra. Y hay más. La investigación continua sigue revelando detalles fascinantes sobre la vida de las focas de Weddell, destacando su increíble adaptabilidad y resiliencia. En las aguas heladas de la Antártida, hay una vasta área submarina donde los peces de hielo viven y se reproducen. Este espacio cubre aproximadamente 238 kilómetros cuadrados, el tamaño de Malta. En este criadero hay cerca de 60 millones de nidos. Cada nido, cuidadosamente hecho por los peces de hielo, tiene alrededor de 75 centímetros de ancho. Estos nidos son hogares para los peces y sus miles de huevos. Los peces de hielo adultos son padres altamente protectores. Limpian el fondo del mar para sus nidos y vigilan de cerca sus huevos, asegurándose de que estén a salvo de depredadores y de las fuertes corrientes oceánicas. La dedicación de los peces de hielo muestra lo bien que se han adaptado a uno de los lugares más fríos de la Tierra. Pero esto no fue lo único fascinante. Estos peces tienen sangre transparente. A diferencia de otros peces, su sangre no tiene hemoglobina, pero contiene proteínas especiales anticongelantes. Estas proteínas evitan la formación de cristales de hielo en sus cuerpos, permitiéndoles sobrevivir en temperaturas heladas. Luego, descubrimos cómo criaturas como los peces de hielo prosperan en los lugares más fríos de la Tierra. El meteorito del tamaño de una sandía. La capacidad de los peces de hielo para vivir en condiciones tan adversas es notable. El mar de Weddell, donde estos peces viven, es uno de los últimos ecosistemas marinos intactos del mundo.
Estudiar esta área nos ayuda a aprender más sobre estas criaturas resilientes y cómo proteger estos entornos inexplorados. Entender las tácticas de supervivencia de los peces de hielo nos proporciona información valiosa sobre cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. Un equipo de investigadores hizo un descubrimiento sorprendente en la Antártida. Encontraron 5 nuevos meteoritos, y uno de ellos estaba entre los más grandes jamás encontrados en el continente. Este meteorito pesaba alrededor de 7,7 kilos, aproximadamente del tamaño de una sandía, pero mucho más pesado debido a su composición metálica. Encontrar un meteorito tan grande es un gran logro, ya que es bastante raro en la Antártida. Se han encontrado cerca de 100 meteoritos de tamaño similar allí. Esta nueva adición fue un impulso significativo para la colección de materiales espaciales reunidos en la Antártida. Puedes preguntarte por qué la Antártida es un lugar tan bueno para encontrar meteoritos. No es porque caigan más meteoritos allí, sino porque son más fáciles de encontrar y están bien preservados. El vasto hielo blanco hace que las rocas oscuras resalten y el clima frío y seco los mantiene en buenas condiciones. Después de explorar el paisaje helado, encontramos aún más cosas increíbles sobre la Tierra y el espacio. Los tesoros escondidos bajo el hielo de la Antártida son solo una parte de su importancia. El hielo claro y bien preservado aquí hace que el lugar sea perfecto para encontrar meteoritos. Cada meteorito proporciona a los científicos pistas valiosas sobre el espacio, ayudando a armar la vasta historia del universo. Estos descubrimientos en el hielo continúan despertando entusiasmo y promoviendo la investigación. Cada nuevo hallazgo profundiza nuestra comprensión del universo y mantiene a los científicos ansiosos por más información. En una notable expedición en 2010, investigadores del Programa de Perforación Geológica de la Antártida utilizaron un robot con una cámara para explorar bajo la plataforma de hielo. Se sorprendieron al encontrar miles de pequeñas anémonas de mar viviendo en el hielo, diferentes a cualquier otra vista antes. Estas anémonas del mar, viviendo dentro del hielo en lugar del fondo del océano como es común, ondeaban sus tentáculos en el agua fría, como flores delicadas colgando del techo. Estas eran conocidas como anémonas fantasmas excavadoras. Cada una de estas pequeñas criaturas, que medían menos de 2,5 centímetros de longitud cuando estaban contraídas, podían estirarse hasta 4 veces su tamaño, cada una con 20 a 24 tentáculos. Esto mostró cómo la vida se adapta de maneras inesperadas para sobrevivir en condiciones adversas, pero esa no fue la parte más sorprendente. En 2019, un equipo del Programa Internacional de Descubrimiento del Océano hizo otro hallazgo inesperado. Mientras mapeaban el fondo marino en el Mar de Escocia, al norte de la Antártida continental, accidentalmente recolectaron ADN sedimentario antiguo, o SEDNA, de hasta 178 metros debajo del fondo marino. Este descubrimiento fortuito de ADN antiguo abrió nuevas puertas para comprender la larga historia de la vida en estas áreas oceánicas remotas. A medida que los investigadores se preparan para explorar estos tesoros genéticos, buscan recrear los ecosistemas pasados que prosperaron en las ahora heladas y áridas aguas antárticas. La historia submarina de la Antártida continúa evolucionando, revelando más con cada descubrimiento. La SEDNA contiene material genético de diatomeas, pequeñas pero significativas plantas oceánicas. Estas muestras contienen ADN de hasta 1 millón de años, mucho más antiguo que el ADN anteriormente conocido del hielo ártico por 350.000 años. A medida que las temperaturas continúan bajando, los científicos esperan encontrar muestras de ADN aún más antiguas. El calamar colosal no es solo un mito, es una criatura real que ha sido muy estudiada. Tiene los ojos más grandes de cualquier animal, cada uno de hasta 40 centímetros de diámetro. Este calamar puede crecer hasta 14 metros de longitud, y algunos informes sugieren que puede ser aún mayor. A diferencia del calamar gigante, que tiene tentáculos con ventosas dentadas, el calamar colosal tiene tentáculos con ganchos afilados, perfectos para capturar y sujetar presas grandes, mostrando su habilidad como depredador en las profundidades del mar. En las profundidades del océano, el calamar colosal espera, revelando secretos del mar profundo. Calamar colosal. En las profundidades del océano, el calamar colosal sigue siendo una de las criaturas más fascinantes. Conocido por su enorme pico, el más grande entre los calamares, puede desgarrar fácilmente a sus presas. El calamar colosal no es solo cualquier depredador.
Es un maestro de los ataques de emboscada. A pesar de sus habilidades temibles, evita la superficie del océano y vive en las profundidades oscuras de hasta 2100 metros, lo que lo hace rara vez visto y enfrentando pocas amenazas en su hogar sombrío. Sin embargo, el cachalote, uno de los pocos animales que puede desafiarlo, a veces ostenta cicatrices de batallas con estos calamares gigantes. Pero lo que es realmente sorprendente es lo poco que sabemos sobre la vida del calamar colosal. Se cree que es un cazador solitario, utilizando la furtividad para capturar a sus presas. La escasez de encuentros directos significa que aún hay mucho por aprender, convirtiéndolo en un importante foco de interés para los científicos marinos. En los últimos años, muchas expediciones se han aventurado en las profundidades del océano para aprender más sobre este gigante esquivo, pero los avistamientos siguen siendo increíblemente raros. Ahora, hablemos de otra aventura. Hace más de 100 años, las regiones polares estaban entre los últimos lugares inexplorados de la Tierra. Ernest Shackleton y su equipo estaban entre aquellos atraídos por estos reinos helados. El 5 de diciembre de 1914, su barco, el Endurance, partió de la isla Georgia del Sur en dirección a la Antártida. Construido para soportar las condiciones extremas de los polos, el barco llevaba a Shackleton, su equipo de científicos e incluso un polizón que más tarde se unió a la tripulación. A medida que avanzaban en el mar de Weddell, el hielo se volvía más espeso y peligroso. A pesar de sus mejores esfuerzos, el Endurance quedó atrapado en el hielo, marcando un momento significativo, pero trágico, en la historia de la exploración polar. El barco Endurance permaneció atrapado mientras la tripulación intentaba desesperadamente liberarlo usando picos y sierras, pero no lo lograron. El hielo era demasiado fuerte. A medida que el invierno antártico empeoraba, la presión comenzó a aplastar el barco. Durante meses, la tripulación soportó condiciones brutales a bordo, esperando que el hielo se derritiera, pero eso nunca ocurrió. El 27 de octubre de 1915, Sir Ernest Shackleton tomó la difícil decisión de abandonar el Endurance. El hielo finalmente rompió el casco, y el barco se hundió en las aguas heladas. Con cada descubrimiento, surgen historias de supervivencia y del espíritu humano. Más de 100 años después, los restos del Endurance fueron encontrados. Utilizando tecnología avanzada, vehículos operados remotamente y guiados por las notas detalladas del capitán del barco, Frank Worsley, un equipo del rompehielos sudafricano-estadounidense S.A. Agulhas II, localizó el naufragio. Increíblemente, las frías aguas de la Antártida preservaron la estructura de madera del barco en buenas condiciones. Incluso después de todos estos años, el nombre del barco aún podía verse en su popa. El descubrimiento de este viejo pastel de frutas en Cape Adare no es solo un hallazgo histórico peculiar. Muestra cómo los primeros exploradores dependían de alimentos de alta energía y larga duración. A pesar de su antigüedad, el pastel aún está en buenas condiciones y huele agradable, gracias al extremo frío de la Antártida, que actuó como un congelador natural. Esto fue crucial para exploradores como Scott y su equipo durante sus duras jornadas. En 2017, conservadores del Antarctic Heritage Trust encontraron esta reliquia en una lata oxidada, envuelta en papel encerado, en una cabaña en Cape Adare. Aunque parecía y olía bien, nadie se atrevió a probarlo, sabiendo que su valor histórico era mucho más importante que su comestibilidad. Descubrimientos como este, junto con el McKinley's Rare Old Highland Malt y el único pastel de frutas, cuentan historias de supervivencia, celebración y esfuerzo humano en uno de los lugares más remotos y hostiles del mundo. Estas historias nos cautivan porque muestran la resiliencia y una conexión directa con el pasado. Desde las profundidades heladas hasta las costas congeladas, descubrimos historias de supervivencia y exploración en la Antártida. El espíritu de supervivencia. El McKinley's Rare Old Highland Malt, hecho a principios del siglo XX, se hizo famoso por sus ricos y profundos sabores que reflejaban los paisajes rudos de su origen. Su popularidad llevó a una segunda edición llamada The Journey, celebrando su éxito. Este whisky no era solo una bebida, sino una experiencia, un sabor de la historia apreciado por amantes del whisky en todo el mundo. Pero la parte más interesante es cómo estos whiskies y el pastel de frutas de Cape Adare muestran no solo la habilidad de sus creadores, sino también las extraordinarias condiciones de la Antártida que los mantuvieron preservados. Estos hallazgos conectan el pasado y el presente,
permitiéndonos experimentar cómo era para los exploradores hace más de un siglo. La recreación del whisky trajo la historia a la vida, dando a los entusiastas de hoy un sabor del pasado. A medida que encontramos estos vestigios del pasado, nos recuerdan la conexión continua entre la historia humana y el mundo natural. Muestran el coraje y la determinación de los primeros exploradores, cuyos legados viven no solo en historias, sino en los artefactos que dejaron atrás. Esta mezcla de belleza, supervivencia y descubrimiento científico en la Antártida continúa inspirándonos y fascinándonos, ofreciendo una comprensión más profunda de cómo los humanos exploraron e interactuaron con los lugares más aislados del planeta. El pastel de frutas puede haber durado a lo largo de los años, pero Scott y su equipo enfrentaron muchas dificultades. Dependían de estos pasteles ricos en calorías para obtener energía, pero las condiciones rigurosas de la Antártida eran implacables. El pastel de frutas preservado simboliza más que solo un postre antiguo. Representa la determinación humana, mostrando cómo las personas pueden superar los desafíos más difíciles en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. En las aguas heladas del Océano Antártico hay un lugar único llamado Cordillera Scotia Oriental. Aquí, el agua caliente irrumpe desde el fondo del océano, llena de minerales. Aunque las aguas circundantes son heladas, estos respiraderos son increíblemente calientes, con temperaturas superiores a 400 degrees C. Este entorno especial alberga especies encontradas en ningún otro lugar en la Tierra. Una de estas criaturas es el cangrejo yeti, conocido por sus cerdas peludas. Estos pelos no son solo para la apariencia, están cubiertos de bacterias que consumen los minerales de las aguas de los respiraderos. Estas bacterias transforman los minerales en nutrientes a través de un proceso llamado quimiosíntesis, vital para la supervivencia del cangrejo yeti, en un área donde la comida típica está ausente. Alrededor de estos respiraderos, los cangrejos se reúnen en gran número, a veces más de 700 cangrejos por metro cuadrado. Aunque no son peligrosos para los humanos, ver tantos en un solo lugar es impresionante. Finanzas congeladas, la historia del cajero automático esencial de la Antártida. La Antártida no tiene ciudadanos ni gobierno, pero recibe una población estacional de 1.000 a 5.000 personas cada año, incluidos científicos, investigadores y personal de apoyo. Durante los largos meses de invierno, la población cae a unas 200 personas. Para estas personas, el cajero automático de la estación McMurdo es esencial, proporcionando dinero para la tienda de la estación, la oficina de correos y el bar. Pero operar este cajero en un entorno tan difícil es un desafío. El Wells Fargo es responsable de su mantenimiento, asegurando que funcione sin problemas a pesar del frío extremo. Cada 2 años, técnicos especialmente entrenados viajan a la Antártida, listos para lidiar con el aislamiento y el clima severo, especialmente si son aislados por tormentas repentinas. Sin embargo, si los técnicos no están disponibles y el cajero automático se rompe, el personal de la estación puede hacer reparaciones básicas. Un cajero de respaldo también está en el lugar para proporcionar piezas de repuesto cuando sea necesario. Esta configuración muestra la importancia del dinero, incluso en uno de los lugares más remotos de la Tierra. Pero el cajero no es lo único extraño aquí. La fauna local da a la estación una sensación de otro mundo. Una de las criaturas más notables es el gusano escama de la Antártida, también conocido como Eulagisca gigantea. Este gusano, que puede crecer hasta 30 centímetros de longitud, prospera en los paisajes fríos y áridos. Su cuerpo segmentado tiene escamas brillantes e iridiscentes que lo protegen de las rigurosas condiciones de la Antártida, convirtiéndolo en un resistente residente de esta tierra helada. Este vistazo a la vida en la estación McMurdo destaca la mezcla de esfuerzo humano y maravilla natural que define este lugar. La vida diaria aquí no es solo sobre investigación científica y coexistencia, también involucra la tarea inusual de mantener las finanzas modernas funcionando lejos de cualquier ciudad. Ahora, vemos los verdaderos desafíos de vivir en un entorno tan hostil. Durante una feroz tormenta, el barco fue visto por última vez luchando cerca de las islas Shetland del Sur, cerca de la Antártida. Poco después, el San Telmo desapareció en el mar helado, desapareciendo sin dejar rastro. Durante más de 100 años, el destino del San Telmo fue un misterio hasta 1960, cuando se encontraron restos en la isla Livingston, en las islas Shetland del Sur. Estos fragmentos sugirieron un trágico final para el San Telmo, pero no estaba claro si eran del barco español.
Este descubrimiento planteó la idea de que el San Telmo podría haber sido el primer naufragio en aguas antárticas. Más interesante aún, planteó la posibilidad de que su tripulación pudiera haber sido la primera en llegar a la Antártida. Si llegaron a la costa antes de sucumbir al frío, habrían sido exploradores iniciales de esta tierra helada, años antes de que otros llegaran. A pesar de muchas búsquedas y mucha especulación, la historia completa del San Telmo y su tripulación sigue siendo desconocida. Un recordatorio sombrío de la ambición humana y el poder de la naturaleza. En lo profundo de la Antártida, escondido bajo capas de hielo y tiempo, hay destellos de un mundo antiguo. Uno de los tesoros más antiguos encontrados es el fósil del escarabajo de la tundra antártica. Descubierto cerca del glaciar Beardmore, este escarabajo vivió hace unos 14 a 20 millones de años. En ese entonces, la Antártida no era el desierto helado que es hoy, sino que estaba llena de vida. El escarabajo vivía entre insectos, árboles de haya, ranúnculos y musgos que crecían cerca de arroyos ahora desaparecidos. El fósil es un recordatorio silencioso de la vida exuberante que una vez prosperó en esta región ahora desolada. Pero este no es el único hallazgo fascinante en la Antártida. En la vastedad de este continente se descubrió una historia más reciente, pero igualmente interesante. En una antigua cabaña de expedición se encontró una caja de negativos fotográficos congelada en un bloque de hielo. Estas fotos, tomadas por Arnold Patrick Spencer Smith durante la expedición del Mar de Ross de Ernest Shackleton en 1912, cuentan una historia de supervivencia y exploración valiente. El grupo pretendía ser el primero en alcanzar el Polo Sur. Lamentablemente, nunca lo lograron. Su barco, el SS Aurora, se perdió en una tormenta, dejando a los hombres aislados sin comunicación durante casi 2 años. Spencer Smith no sobrevivió, pero sus fotografías sí, perfectamente preservadas por el frío antártico, proporcionando una mirada notable a las primeras exploraciones polares. Hoy, a medida que el hielo se derrite lentamente, la Antártida continúa revelando su pasado, desafiándonos a armar las historias de antaño y la vida que una vez prosperó en este continente remoto y severo. A medida que la Antártida revela más de su pasado, enfrentamos la cuestión de cómo proteger esta tierra intacta de manera responsable. Por hoy era todo. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Comenta también tu opinión sobre el tema, nos encantaría saberlo. Gracias por ver y hasta el próximo video.